Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. ¿Buscas un médico veterinario que ame a los animales? ¿Que entienda el lenguaje corporal de los seres con voz diferente? ¿Y que interprete gestos y actitudes de dolor? A los especialistas en La Voz del Veterinario encontrarás. ¡Iniciamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Larry Uriel y ustedes bien me conocen como el Señor de los Perros. Y estoy muy feliz de que el día de hoy arrancamos con un nuevo programa, un programa que estoy seguro que nos va a ayudar muchísimo a todas aquellas personas de las 11 de la mañana y hasta las 12 del día. Vamos a contar con la presencia de varios especialistas. El día de hoy me da un honor poder presentar al doctor Carlos Esquivel, quien en un momento se estará conectando con nosotros para poder hablar de estos temas y darnos una pauta sobre la importancia de atender a los animales y la prevención. Así que bueno, esperamos poder contar con su presencia, que realmente este programa sea un aporte. Y bueno, quiero platicarles que hoy en día existen más de 70 mil perros en condición de calle, que desafortunadamente no tienen una atención primaria. En algunas ocasiones acuden a algún especialista, que existen un montón de veterinarias que nos pueden ayudar. Sin embargo, cada vez los casos son más complejos. Nos encontramos con perros que han sido atropellados o que tienen algún traumatismo. Y bueno, normalmente aquí recurrimos a la parte de la ortopedia veterinaria. La ortopedia veterinaria es una especialidad que se enfoca al cuidado de los huesos, todo lo que es la estructura ósea de los animales. Entonces, esto nos permite, obviamente, que el perro pueda tener un soporte para que pueda mantenerse en pie. Nosotros sabemos que es muy importante que el perro esté en pie para que todos sus órganos funcionen de manera adecuada. Entonces, la ortopedia veterinaria aquí tiene una función bastante importante. Y bueno, de la mano de la ortopedia veterinaria también tenemos otras especialidades, como es la neurología. La neurología ve todo el sistema nervioso del perro y va acompañado también de la ortopedia para ver que funcionen correctamente todos los órganos. A veces ocurre que un accidente, un traumatismo provoca una interrupción en la cadera, y esto lo que nos provoca es que haya una interrupción de un flujo de energía. Entonces aquí es donde entra la parte de la neurología para ver que efectivamente haya un flujo adecuado. Y bueno, estos son parte de los problemáticas que se han presentado en algunos animales y que actualmente ya se están atendiendo de una manera específica. Aquí es donde nosotros requerimos acudir a un especialista para poder ver esta parte. Y bueno, también les platico que existen otras especialidades, como es la oftalmología. Como bien lo saben, al igual que en los humanos, es una especialidad que se enfoca a ver el cuidado de los ojos de los animales. ¿Por qué? Porque al momento en que van pasando los años, pues los animales también van perdiendo la visión. Es muy común que a veces a nuestros animalitos les empiecen a salir cataratas. Es algo que también nosotros tenemos que revisar. Y efectivamente también existe una especialidad que se dedica a esta parte, ¿no? A ver la salud visual de nuestros animalitos. Y bueno, en torno a esto, pues hay una serie de mitos que también resolveremos aquí, sobre que si los perros ven en blanco y negro, ven a color. Y bueno, para eso justamente también a lo largo de todo este tiempo vamos a contar con especialistas en oftalmología. Otra de las especialidades que también vamos a tener presentes en nuestros programas va a ser la dermatología.
Actualmente también es un tema que ha causado muchos beneficios en nuestros animales de compañía al haber hay grandes avances, grandes estudios en temas de dermatología. Podemos encontrar desde casos de alergias, que son muy comunes, alergias alimentarias, porque al igual que en los humanos, ha evolucionado toda esta parte de la alimentación. Entonces tenemos ya de repente algunos animales que tienen alguna enfermedad derivada de algún consumo, de algún alergeno. Entonces esto también afecta indudablemente, ¿no? Pero no solamente el tema de las alergias, también tenemos enfermedades específicas, ¿no? Como sarna, tenemos varios tipos de, dos tipos de sarna específicamente, que son los que nos van a empezar ahí a alterar a los perritos. Entonces, así como estas existen muchísimas enfermedades y para eso hay especialistas. Aquí en La Voz del Veterinario les vamos a explicar cómo vamos a ir abordando cada uno de estos temas para que ustedes tengan un panorama mucho más amplio, para que sepan a quién acudir, en qué momento poder acudir a un especialista para que nos atienda estos casos. Entonces, así como existen estas enfermedades que ya les acabo de mencionar, pues existen muchísimo más enfermedades que se van especializando y a lo largo del tiempo vamos a poder tener ahí una mayor una mejor solución a nuestros padecimientos. También vamos a tener especialistas en temas de oncología, un tema sumamente importante en la actualidad porque hay muchísimos animales que presentan algún problema ya cancerígeno. Entonces, la mayoría de ellos se puede evitar con una detección temprana, pero para eso necesitamos una serie de estudios, una valoración por parte de los médicos especialistas, así que cuando ustedes vean algo raro ahí en el animalito que empieza a salir, una protuberancia extraña o algo, bueno, pues nosotros vamos a poder darles una guía de qué hacer y a cómo acudir con un especialista, porque la mayoría de estas enfermedades se pueden prevenir y desafortunadamente no toda la gente sabe, no toda la gente tiene el conocimiento. A veces ven una protuberancia en el animalito y lo dejan, va creciendo y el día que acudimos al médico veterinario, ya con el especialista, pues ya hubo una metástasis a pulmón o algún otro órgano y entonces ahí sí ya no podemos hacer mucho, ¿no? Entonces, a lo largo de este tiempo vamos a estar compartiendo toda esta información. Así que quiero invitarlos a que por favor se conecten, compartan esta información con todos sus amigos. Vamos a subir también todos estos programas al canal de YouTube para que estén a la disposición en cualquier momento. En cualquier momento ustedes puedan tener acceso a esta información y poder compartirla, poder documentarse más al respecto. También es importante, quiero comentarles que no debemos automedicar a los animales. Actualmente se presenta mucho esta situación, lo podemos ver a través de las redes, que la gente pregunta, comenta algún síntoma de su animal de compañía, algún signo que ven, el perro estuvo vomitando, el perro estuvo inquieto, y de repente preguntan en las redes, y lo peor aún es que existe gente que les contesta. Y a veces no tenemos todo el panorama. Necesitamos forzosamente ir con el médico veterinario para que haga un primer diagnóstico y nosotros podamos ahí comprender qué es lo que está pasando, qué pasa con nuestro animal de compañía para darle un diagnóstico certero y un tratamiento adecuado. Bueno, nosotros estamos esperando la conexión con el doctor. Queremos ver si ya está. ¿Sí? Buenas tardes, buenos días, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, a los amigos, a las amigas de la audiencia. Y bueno, pues primero, felicitarte por este proyecto que hoy es el programa inaugural. Entonces, un abrazo, felicitaciones, mi reconocimiento. Espacios como estos siempre hacen falta pues para difundir, compartir, analizar la información y además pasártela bien un buen rato, ¿no? Así es que muchas gracias por la invitación de estar con ustedes. Exactamente, así es, el doctor Carlos Esquivel Lacroix, que es director de la Agatan, que es la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México. Doctor, ¿nos puedes platicar un poco al respecto? Hay mucha gente que todavía no está familiarizada con esta entidad. Platícanos un poquito qué es la Agatan.
Sí, como no, no sé si necesito prender la cámara en este control remoto o quieres que me quede nomás con puro audio. Sí, si Tú quieres, tú me si dices. gustas, por favor, préndela para que, por favor, la audiencia pueda verlo, porque mucha gente no te conoce, entonces va a ser un gusto que te puedan conocer. Ah, bueno. En una de esas, hasta alguna pretendienta por ahí, doctor. Bueno, eso estaría maravilloso. A mí me apodan el amarillo en el medio, Claro. pero créanme que alguna vez estuve rubio, ahora estoy medio gris, blanco, pero bueno, dicen que todo por servir se acaba, pero bueno, con el gusto y la pasión de siempre. Sí, mira, la Agencia de Atención Animal es un órgano desconcentrado que está adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente. Te cuento la historia porque incluso a Ajá. mí me tocó participar en los trabajos para conformarla, lo que se iba a llamar el entonces Instituto de Bienestar Animal. Esto sucede en julio del 2016. En octubre y diciembre se somete al Pleno de la entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal y en mayo del 2017, perdón, en marzo del 2017 se aprueba en la Asamblea y se inaugura el 27 de junio del 2017. Yo tomo la administración el 16 de febrero del 2019, o sea, apenas soy el segundo a cargo Ok. de la dirección general de la agencia. Quiero decirte que es la tercera en Latinoamérica, la primera fue en Colombia, una segunda en Guatemala y tuve la oportunidad de participar con los gobiernos de esos países para establecer sus agencias y bueno, pues ahora tengo el privilegio de dirigir la nuestra en México. Entonces, este organismo tiene como atribuciones legales básicamente 27 atribuciones que están establecidas en la Ley de Protección de los Animales de la Ciudad de México, en el capítulo 12, en el artículo 72 y 73 de la línea, o de la propia ley, digamos, y que tiene como principio básico el coordinarse con todas las instancias de gobierno, de la sociedad civil, sector académico, educativo, todo lo que tiene que ver en materia de política pública, de establecer política pública para salvaguardar el bienestar animal de cualquier especie que viva en la Ciudad de México. A grandes rasgos, esto es la Agencia de Atención Animal y que además, pues, invitar también a la audiencia para cumplir con el mandato de ley que dice que todos nuestros animales de compañía pues debemos registrarlos en el Registro Único de Animales de Compañía, que está a disposición, es gratuito, está en el internet, lo buscan como RUAC, ahí se registran y al final del registro se les va a otorgar una credencial. Obviamente esto ceñido a la Ley Federal de Protección de Datos Personales, así es que no hay que tener temor de hacerlo, o tampoco esas fake news que decían, es que me van a cobrar un impuesto y es la tenencia por tener a mis animales y que Sí, me están espiando y ahora van a saber dónde vivo. No, no es cierto. sí, 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 No es no. para eso, es para saber cómo está el animalito y con su credencial tendrá acceso a todos los servicios que estamos generando de red de apoyo en la agencia, entre ellos el Hospital Veterinario de la Ciudad de México, que ya es jurisdicción de la propia agencia, además de otros hospitales, de tiendas de alimentos, de insumos, de accesorios. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que hace la agencia y bueno, podemos ir desglosando en esta participación con ustedes de ya proyectos muy en específico de lo que hacemos. Exactamente. Oye, pues es un honor también como Respecan poder trabajar de la mano de la Agatan justamente para ver todo este tema de bienestar animal. Y bueno, yo creo que no podía estar en mejores manos que en una persona de una calidad moral tan elevada como la que tú tienes, el reconocimiento. Y doctor, tú tienes una especialidad, no solamente eres veterinario, tienes una especialidad en reproducción, ¿es correcto? Sí, es correcto. Hice un posgrado que, bueno, en la medicina veterinaria se llama reproducción, pero fue bajo las mismas bases de lo que sería la ginecología de los humanos y la urología de los humanos, estas dos entidades unificadas en la medicina veterinaria que se llama reproducción animal. Ah, perfecto. Entonces, Oye, sí, doctor. efectivamente soy especialista en eso, ya Ajá. desde, pues tengo 33 años de ejercicio profesional siendo profesor en la Facultad de Veterinaria de la UNAM.
Oye, wow, la verdad, qué interesante. Felicidades por ese gran logro. Doctor, platícanos un poquito en este programa, en este espacio que estamos abriendo a la gente, que va a estar todos los martes a partir de las 11 de la mañana y que invitamos a toda la audiencia a que nos vea. Vamos a hablar de una serie de especialidades y hoy arrancamos con esta parte. Platícanos un poquito, por favor, de qué se trata esto. La gente de repente no sabe y hay muchas ideas y muchos tabús al hablar de reproducción. ¿Qué es en realidad lo que hace la reproducción? ¿Para qué nos sirve el tema de reproducción en animales? Qué buena pregunta porque cuando oímos la palabra reproducción, como que inmediatamente se dice, es traer bebés al mundo. Exacto. ¿No? Y muchas voces a veces incluso me quieren fusilar. Porque me dicen, ¿cómo es posible que tú te dediques a traer bebés al mundo? Ajá. Y sin enojarse, lo único que yo les preguntaría a las damas o a los caballeros, pero principalmente a las damas, si ellas nada más van al ginecólogo por el único hecho de querer tener bebés. Evidentemente la respuesta será que no. Van al ginecólogo a ver su salud reproductiva. Y uno de los componentes de la salud reproductiva, por supuesto, es la procreación, pero no es la única. Entonces, en la reproducción animal hacemos exactamente lo mismo. Atendemos a aquellos ejemplares que están enfocados, cuya función zootécnica, legal, ética, profesional, bien hecha, es la reproducción para perpetuar, qué sé yo, una raza, así como los que no se tienen que reproducir, que deben de estar esterilizados, y también se ve la salud reproductiva, entre ellos como puede ser cáncer de mama o cáncer de próstata en los machos, es decir, lo mismo que pasa en los humanos. Es cierto que en la década de los 80s y de los 90s hubo un boom muy fuerte en México y en el mundo sobre lo que era la inseminación artificial, el trasplante de embriones, la congelación de semen, la reproducción en sí misma como procreación, pero pues actualmente más bien pues ya la esterilización, el control natal ha entrado en el medio, son muy pocos los ejemplares que realmente cumplen con una función zootécnica de encaminarse a la reproducción cuando se hace bien. No me refiero a aquellos que dicen tengo la parejita de perritos y voy a vender cachorritos en el tianguis de fulanito o en la cajuela del coche. Eso no es una buena reproducción, pero pues en ese caso la medicina les da cobijo de atender y de verificar que todos estos procesos biológicos se llevan bien y no se pues transforman en un riesgo ni para la hembrita ni para el macho. Y por otro lado, aquellos ejemplares que ya no se reproducen, bueno, pues también se les está checando en términos de salud reproductiva o de lo que queda del aparato reproductor, porque alguien puede decir, bueno, ¿y cómo salud reproductiva si ya están esterilizados? Bueno, pues sí, pero todavía siguen teniendo genitales externos, todavía hay componentes adicionales del aparato reproductor, como en la próstata en los machos, por supuesto, la glándula mamaria en las hembras. Es decir, este es el big picture de lo que se puede hacer con reproducción. Oye, pues muy interesante, la verdad es que hay cosas que todavía no sabemos. Y bueno, quiero dar pie ahorita a una de nuestras secciones que va a estar a cargo de Marcela Sandoval, quien me está acompañando aquí, quien tú también ya la conoces. Y bueno, ella nos va a hacer unas preguntas. Exactamente. Hola doctor, ¿cómo estás? Primero agradecerte que tengamos el honor de que nos estés apadrinando en este nuevo proyecto. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros y por iluminarnos. Y doctor, hay ciertos mitos, ahorita que estabas mencionando la parte de la esterilización que va relacionada al tema de la reproducción, y nos gustaría saber tu opinión. Te voy a dar dos mitos. Uno, si es realmente necesario que las hembras tengan necesariamente su primer camada. ¿Qué hay de cierto en eso? Y segundo mito, que si afecta la personalidad a los animales de compañía una vez que han sido esterilizados. ¿Tú qué opinas? Bueno, primero el honor es mío, Marce. Te saludo con mucho gusto. Me encanta la pregunta, porque, híjole, hablar de reproducción, no solo de reproducción, somos un pueblo, no solo en México, sino en Latinoamérica, que nos encanta los dimes y diretes, y nos encantan
Me lo dijo mi Exacto. comadre y me lo dijo mi tía y me lo platicó mi abuelita y lo leí en internet y me ha dado buenos resultados y lo que menos es estar sustentado en la metodología científica, en el método científico. Entonces, estos mitos que tú acabas de comentar, yo creo que son de los más frecuentemente arraigados. El primero es que Fifi debe ser madre por una vez, debe de completar su ciclo biológico, porque si no se va a traumar y va a sufrir, y bueno, y déjenme irles actuando todo ese colofón de pobre perra tiene que reproducirse. La verdad del caso es que es falso. Es decir, los animales no tienen por qué reproducirse, ni les va a pasar absolutamente nada, y el hecho de esterilizarla no tiene ningún impacto negativo con esa perrita y tampoco es necesario que lo tenga. La reproducción, quiero decirles, es un mecanismo de lujo. Y es un mecanismo de lujo porque quiere decir que cualquier ejemplar, macho o hembra, lo primero que hace es, ¿cómo se llama? Pues encaminar toda su energía metabolizable para cumplir primero todas sus necesidades biológicas, metabólicas, y lo que queda es para la reproducción. Entonces, un mecanismo de lujo. Entonces, ahí descartamos ese primer mito. Lo segundo, que va a transformar su, yo digo, perronalidad por el hecho de que estén esterilizadas. Entonces eso tampoco es cierto. La conducta no tiene que ver con los genitales. Esa es una situación importante. Claro, hay especies donde su manifestación conductual tiene que ver por el efecto de algunas hormonas. Y hay especies bien documentadas. La mujer es una de ellas. ¿Okay? El toro, por ejemplo, el gato, el cerdo, el caballo, son especies que al quitar los testículos y por lo tanto la fuente de esteroides o al quitar los ovarios en las hembras, ahí puede haber cambios conductuales, pero pues las perras no son ninguna de esas especies y mucho menos no son humanos. Así es que no van a tener ningún trastorno ni de personalidad, ni tampoco necesitan o tienen la necesidad de estarse reproduciendo. Entonces, de estos dos mitos son los más frecuentes, me encantan, pero la verdad es que no tienen ningún tipo de sustento, De ¿no? fundamento, claro. Sí, desafortunadamente esto existe, o sea, en la sociedad, y como bien tú lo comentas, en México nos encanta todo esto, pero se va haciendo como un hábito, una costumbre, y la gente lo empieza a considerar. A mí me ha pasado que me dicen, no, es que sabes qué, mi perro es muy agresivo, lo voy a esterilizar para que ya. Y resulta que lo esterilizan y no, y bueno, me vienen a reclamar, no te quiero platicar, ¿verdad? Porque tienen esta idea. Oye, Doc, y bueno, dentro del tema de la reproducción, pues también está la parte de la conservación de las especies, ¿no? Entonces, ¿cómo influye ese tema de la reproducción para llevar un adecuado control y permitir que exista esta conservación de las especies? Sí, por supuesto. Y antes de entrarle a ese tema que me parece fundamental, yo daría un comentario adicional al que acabas de decir, Ajá. de que a lo mejor se quiere buscar un cambio de conducta, ¿no? De evitar que fuera agresivo con la castración y a la mera hora pues no funcionó. Yo siempre les digo a mis estudiantes, ojo, un perro o un gato no muerden ni con los testículos ni con la matriz. Ajá. Entonces el hecho de que te Exacto. los quites no cesa ese comportamiento. Y me parece que en ocasiones la esterilización se sobrevende. O sea, la esterilización es un control natal, no tratemos de buscarle situaciones adicionales. Hay cosas sí bien probadas, por ejemplo, cáncer de mama en las mujeres tiene relación directa con la esterilización. Se puede prevenir si se hace antes del primer celo. Pero siempre me dicen, es que en el macho la castración evita el cáncer de los testículos. No, hombre, qué barbaridad, pues ya descubrimos el hilo negro, porque pues sí, evidentemente si le quitamos los testículos a un macho, Pues no va a pues haber. ¿dónde le va a dar cáncer testicular? A Claro. menos que tenga testículos en otro lado, Sí, ¿no? sí, sí, definitivamente. Es obvio, si yo no salgo de mi casa, la probabilidad de que me asalten, pues se disminuye considerablemente, a menos que el ratero se meta a mi casa. Entonces, ojo con eso, no hay que sobrevender o sobreestimar. La esterilización es un control natal, punto, ¿no? Y ya todo lo demás que le queremos poner de ingredientes para convencer que se esterilice, pues evidentemente se cae en estas falsedades. Ahora bien, el tema que tú hablas de conservación, claro, la reproducción es la base de la conservación.
sobre todo en aquellas especies que ya se encuentran, según la Conferencia Internacional de Tráfico de las Especies Amenazadas, el CITES, pues qué mejor que poderlas establecer en reproducción para después tratar de reintegrarlas a sus hábitats naturales. La reproducción juega un papel importantísimo y en ese sentido hemos tenido el privilegio de participar en 2 grandes proyectos de este país. El primero de ellos fue el rescate del lobo gris mexicano, el Canis lupus baileyii, que obviamente ustedes saben es una especie que estaba incluso declarada como extinta y que gracias al proyecto de mucha gente que participamos en esto desde la década de los 80, a 20 años de distancia se ha podido ver el primer pues avistamiento de ¿cómo se llama?, de camadas en la vida natural, ¿no? Incluso de ejemplares que fueron reproducidos en cautiverio y que fueron reliberados en hábitats naturales. Y el segundo proyecto en grandes félidos, jaguares, jaguarundis, ocelotes, y todo esto en colaboración con zoológicos en Estados Unidos. Nuestro país, nuestros zoológicos hacen un papel fundamental. Por ejemplo, el cóndor de California lo han logrado estar reproduciendo en zoológicos y ya creo que ya va la tercera liberación en sus hábitats naturales y así muchísimas otras especies. Entonces, por supuesto, la reproducción juega un papel importantísimo y en este sentido, pues los zoológicos favorecen el poder apoyar y ayudar a estas especies, ¿no? Entonces, sí, se juega un papel muy relevante. Recuerden que el panda, pues en México fue un lugar donde se pudieron reproducir muy bien, gracias a las condiciones que se les pues proporcionaron estando en el zoológico de Chapultepec, ¿no? Así es, así es. Bueno, pues para la gente que nos está escuchando, estamos hablando del tema de reproducción animal con el doctor Carlos Esquivel. Y bueno, vamos a platicar también con Montserrat Ramírez, que nos va a estar acompañando también en el programa, para que nos platique qué está pasando en las redes. Hola doctor, mucho gusto, muy buenos días y gracias por su por su participación y por ser el padrino de este programa. Ya tiene usted bastantes saludos en las redes. Muchas gracias. Uno de ellos es del doctor Carlos Hernández Flores, que dice: saludos a mi amigo y profesor El Amarillo. Lisbeth Mere, saludos para ti y para Marcela. El doctor Hugo Tapia Mendoza, un gran abrazo a mi queridísimo Chimisú Amarillo. Leo Sí, el doctor Hugo Tapia. Leo López, que dice súper interesante lo que platican, saludos a su invitado y la experiencia y las credenciales para hablar de esos temas con su expertise. Silvia Vázquez, qué interesante programa, felicidades. También tenemos unas preguntas, doctor. Mariana Sauer nos pregunta: ¿a qué edad es mejor esterilizar a una gatita? Fíjate que, bueno, muchas gracias a todos los que me escribieron. El doctor Hugo Tapia, hermano querido, excelente médico veterinario, y nos decimos chimisus porque tenemos un club que se llama el Club de los Novios y Maridos Oprimidos, y entonces el doctor Tapia es el doctor Chimisu porque es el presidente del club. Entonces le mando un gran abrazo, excelente médico, y bueno, todos igual, el doctor de Flores también, todos ellos, qué gusto. Bueno, en este momento te contesto, la gatita, igual que los perros, el consenso internacional es que se pueden esterilizar a partir de las 8 semanas de edad, es decir, de los 2 meses. Sin embargo, se ha detectado que algunas razas, hablando de perros, pues es mejor hacerlo a partir de los 5 meses y medio, 6, porque se ha logrado ver que hay cierta relación de esa esterilización temprana con algunos fenómenos en lo particular. No es en todos los ejemplares, pero por ejemplo, hablando de perros, en la raza Golden Retriever, Labrador Retriever, si se esterilizan antes de los 5 meses y medio, aumentan 3 veces el riesgo de que presenten hipotiroidismo. En el caso del Rottweiler, de presentar osteosarcoma. El Airedale Terrier, problemas articulares en las rodillas y etcétera. Entonces, esas razas, evidentemente, se recomienda esterilizarlas a partir de los 5 meses y medio. Ahora bien, en el caso de los gatos, el parámetro es
de 8 semanas de edad o 400 gramos de peso. Sin embargo, en algunos ejemplares se ha detectado que se presenta un fenómeno de descalcificación y pérdida de la densidad ósea, algo así similar a lo que sería la osteoporosis en la mujer menopáusica. No pasa en todas las hembras o machos felinos, pero sí en algunos. Entonces, en ellos está ahorita en estudio esto del efecto de esteroides sobre esta pérdida de la densidad ósea, y parece ser que se está recomendando, al igual que en ese tipo de razas de perros, a lo mejor esterilizar a los gatos un poquito después de los 2 meses de edad. Esto podría ser entre los 5 meses y medio, igual que la recomendación de los perros, para prevenir esta pérdida de la densidad ósea, que reitero, no es en todos los ejemplares, y lo que hablábamos de los perros tampoco es en todos los ejemplares. Ha sido lo que se ha logrado identificar en esas razas en lo particular, y esto es un estudio publicado en el 2007 por una investigadora muy seria de apellido Sanborn. La doctora Laura Sanborn es la que se dio a la tarea de ver todos los expedientes de hospitales norteamericanos y encontrar estas correlaciones. Su conclusión es que no es lo suficientemente poderoso como para no recomendar la esterilización de los ejemplares, pero sí tener en consideración estos casos en particular que hemos comentado, de estas razas caninas y de esa situación de cuidado en el caso de los gatos. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias. Esto va correlacionado con la pregunta de Lucero Sánchez, quien también manda saludos y nos pregunta si se puede esterilizar sin que hayan entrado en celo. Claro, al contrario, de hecho lo que se recomienda es que se ha visto que si se esteriliza una hembrita antes de su primer celo, la incidencia de riesgo de presentación de cáncer mamario es 0%. O cercana al 0%. Por lo tanto, una recomendación es esterilizar a las hembras antes del primer celo por esta situación. Quiero comentarles que en un simposio internacional con ginecólogos de humanos, yo iba, digamos, como el ginecólogo veterinario. Los ginecólogos de humanos decían que ojalá ellos pudieran tener una herramienta como la tenemos en la medicina veterinaria, que a través de la esterilización pues, se podría evitar la principal causa de muerte en la dama en el mundo, que es el cáncer de mama. Por razones obvias, esto no se hace en la especie humana, pero sí está probado que la actividad hormonal tiene que ver con el cáncer de mama. Entonces, esa sería la recomendación para nuestros animales, que nosotros tenemos esa herramienta y pues les va muy bien, ¿no? Ok, pues gracias a toda la gente que está comentando en redes. Vamos a seguir poniendo atención a sus preguntas y vamos a darles respuesta. Y bueno, vamos a pasar a una sección de más preguntas. Doctor, nuevamente, por aquí andamos. Oye, esto es las preguntas rápidas y respuestas cortas, por supuesto, en la voz del veterinario. Doctor, relacionado a la inseminación artificial, si nosotros llevamos a cabo este proceso, la pregunta es, ¿pongo en peligro a mi animal de compañía? Y la siguiente pregunta rápida, ¿cuáles podrían ser los avances que actualmente hay en el tema de la reproducción en animales? Ok, perdóname Marce, pero la primera pregunta se te entrecortó un poco. ¿Serías tan amable de repetirla, por favor? Claro que sí, doctor. Relacionado a la inseminación artificial, si yo llevo a cabo este proceso en mi animal de compañía, ¿lo pongo en peligro? Ok, no lo pones absolutamente en peligro, no tiene ningún riesgo. Es una técnica muy sencilla, muy práctica, muy fácil de hacer, así es que no hay ningún riesgo. ¿Cuáles han sido los grandes avances en términos de la reproducción? Pues yo creo que en un momento dado la transferencia de embriones, la fertilización in vitro, los estudios con respecto a la biología molecular del semen, del ovocito y de este tipo de estudios a nivel de espermatogénesis, de ovogénesis, es decir, de desarrollo de los gametos, etcétera, etcétera. Entonces, hay avances muy significativos en ese sentido, y pues en la primera, otra vez, no es ningún riesgo para ellos. Ok, doctor, muchas gracias.
Muchísimas gracias a esta sección de preguntas rápidas. Y bueno, antes de irnos a un pequeño bloque, quiero preguntarte también, ¿qué pasa o cómo podemos diferenciar a gente que no aplica de manera ética sus conocimientos en la reproducción? Porque bueno, sabemos, como bien lo comentabas al principio, pues hay gente que lo hace y que se dedican únicamente para lucrar, pero ¿cuál es esa línea? ¿Cómo diferenciamos, identificamos que alguien no aplica de manera ética estos conocimientos? Pues yo creo que es el mismo criterio que se ve en cualquier disciplina. Yo creo que la ética, la responsabilidad, la honradez son de los valores que tienen que imperar en cualquier ejercicio profesional, en cualquier disciplina de que se trate. Evidentemente en la reproducción pues existe un componente muy elevado de esta ética y de responsabilidad, porque tú puedes ayudar a reproducir ejemplares y obtener crías que no necesariamente están cumpliendo con expectativas de tipo biológico. ¿A qué me refiero en este sentido? A tener ejemplares que tienen todas las características que el estándar de las razas establecidas, registradas, marcan, y que a lo mejor se pueden estar ofertando cachorros que aparentemente son de una raza sin serlo, o el seguir reproduciendo ejemplares que siguen generando enfermedades asociadas a la reproducción, como puede ser la criptorquidia, que es la ausencia ya sea de uno o de ambos testículos, y que esto tiene características relacionadas con la herencia, igual que por ejemplo las displasias de codo, las displasias de cadera, es decir, todas aquellas enfermedades que están asociadas a la reproducción. Por lo tanto, el hecho de hablar de reproducción no solamente es decir, tengo un macho, tengo una hembra, lo cual los reproduzco, tengo crías y se acabó el asunto. Va más allá que simplemente lograr tener un producto en ese sentido. Es más profundo el entender los mecanismos y, por supuesto, pues la ética de qué es lo que se quiere producir. Eso nos ha hecho mucho daño, porque desafortunadamente de repente vemos que el mercado está lleno de gente que vende animalitos que no necesariamente ostentan una pureza racial o que están en una canofilia profesional, en donde realmente se busca la perpetuidad de una raza en lo particular, que son productos muy económicos, que resultan ser muy atractivos para la clientela, y pues que eso ha estropeado mucho un buen ejercicio de esto, ¿no? Entonces, Claro. sí hay que tener mucho cuidado en eso. Así es. Bueno, pues vamos a aprovechar para ir a un pequeño bloque y regresando continuamos hablando con el doctor Carlos Esquivel sobre este tema que es reproducción animal. No se despeguen, regresamos en un momento. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada! En Podología Santa María la Ribera tenemos el tratamiento adecuado para extracción de uñas, grosor excesivo, molestia por callo, mal olor o pie de atleta. Contamos con Santa María la Ribera, o visítanos en la calle Santa María la Ribera, número 97B, Colonia Santa María la Ribera. Agenda una cita al teléfono 55 55 41 15 30. En Podología Santa María la Ribera, caminas sin dolor. Hola, yo soy Verónica Mejía y te quiero invitar todos los martes, sí, anótalo bien, todos los martes de 1 a 2 de la tarde en tu programa Enamorando tus Sentidos, donde tendremos muchos invitados. Nos platicarán de libros, emprendimiento, cultura y muchas cosas más. En tu estación Proyecto Radio MX con sentido social. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti.
Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta aquí en La Voz del Veterinario y tenemos como invitado especial al doctor Carlos Esquivel Lacroix. Les recuerdo que estamos arrancando un nuevo programa el día de hoy donde vamos a hablar de una serie de especialidades. El día de hoy el tema es la reproducción, pero cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, háganosla saber y pueden contactarnos a través del correo de Respecan, que es contacto@respecan.com, para que nos pongan sus sugerencias de temas que quieran que abordemos. Y también, si tú eres algún médico especialista y quieres dar algún mensaje, esta es la oportunidad, abrimos el micrófono para que todos ustedes puedan participar. Aquí lo que pretendemos es crear una buena relación entre médicos veterinarios, propietarios de algún animal de compañía y protectores animales. Así que el día de hoy estamos aquí con el doctor Carlos. Y doctor, estamos hablando del tema de la reproducción. ¿Se considera maltrato animal la reproducción en perros y gatos con la finalidad de la mejora genética? Yo creo que no desde ese punto de vista, sino más bien cómo pueda llevarse a cabo. O sea, a lo mejor el fin puede ser bueno, es decir, la mejora genética, pero si el procedimiento no salvaguarda bienestar animal, entonces sí se puede incurrir en cuestiones de maltrato. Me parece que en muchas ocasiones no se analiza con la profundidad necesaria y entonces simplemente por el hecho de decir es que se está sobreutilizando a los animales por buscar una mejora genética. Bueno, lo que hay que ver es el procedimiento bajo el cual se está llevando a cabo. Si se cumple con los estándares de bienestar animal, pues evidentemente no habría ningún problema. Claro, si esto no se observa, bueno, pues sí, definitivamente habrá que ver o declarar si es que hay un tipo de maltrato, ¿no? Claro. Fíjate que en una ocasión, hace tiempo, estaba yo viendo un programa de estos de canales de animales, donde hablaban de competencias de animales para ver si reunían ciertos requisitos para que les dieran el pedigrí y demás. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención. Yo en ese entonces todavía no tenía mucho conocimiento, pero me llamó mucho la atención que era el caso de una mujer que lleva a su perro y resulta que, bueno, le hacen una serie de pruebas, tanto físicas, de habilidad, de agilidad y todo, y determinan que el perro no puede ser acreedor al pedigrí porque le hace falta como una protuberancia en la columna, como un ganchito, era lo que explicaban. Entonces decían, bueno, como no tiene ese ganchito, esa protuberancia, pues el perro no se considera digno de tener el pedigrí y pues no se lo dan. Entonces esta persona comenta que iba a sacrificar al perro porque ella había invertido mucho dinero, mucho esfuerzo y pues finalmente no servía. Entonces las opiniones con los veterinarios que les empiezan a preguntar, dicen, no, es que esa protuberancia es un defecto genético, o sea, significa que el perro no está bien, eso le va a provocar una situación, más adelante no va a poder caminar, o sea, el perro está mal, está enfermo. Y entonces aquí cuestionaba, ¿no? O sea, resulta que quiere sacrificar a un perro sano porque tienes la idea de que el perro que no está sano es el que va a cumplir con estos requisitos. Esto ocurre, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay una muy mala interpretación de todo esto. El pedigrí es al revés, o sea, lo que pide es la libertad de muchos problemas. Por ejemplo, razas que son predispuestas a displasia de cadera, bueno, se tiene que valorar que están libres de displasia de cadera, te otorgan el pedigrí, pero aunque tenga displasia de cadera, te otorgan el pedigrí y te ponen en el pedigrí que es un ejemplar que tiene displasia de cadera. O sea, el pedigrí no solo te da los antecedentes genealógicos de un ejemplar, sino también te hace ver los posibles riesgos de seguir transmitiendo alguna enfermedad de tipo hereditario o genético. Entonces, yo creo que lo que pasa es que se ha hecho un mal uso a veces de porque hay personas que te dicen, vendo cachorrito, tiene papeles. Ajá. Bueno, sí, pero ¿qué papeles son los que tiene? ¿Me explico? Y a veces tampoco sabemos interpretar un pedigrí versus un certificado de pureza racial. Estoy hablando de ejemplares, obviamente, que están apegados a un estándar porque son de una raza, pero en cualquier animal se pueden presentar este tipo de problemas. Claro, no vas a tener un pedigrí, pero sí, yo coincido con lo que te habían dicho, o sea, esos son defectos, pero también se pueden dar en la cuestión del pedigrí. O sea, el pedigrí tiene que servir también como una reseña para darte cuenta
pues, qué condiciones tiene el ejemplar. Yo no diría si es o no de calidad, no, simplemente cuáles son las condiciones o características que tiene ese ejemplar. Ok, y bueno, estábamos hablando también de este tema sobre las mejoras genéticas que se da justamente muchas de las razas actuales, sobre todo, Perdón. pues han sido modificadas, ¿no? Doctor, meterme en un tema un poco más controversial. Algo que a mí me ha tocado vivir de frente es con el tema de los toros. Los toros también, bueno, existe también hay un tema de reproducción y a veces un argumento que dicen es que el toro, la razón de ser es, bueno, que fue una raza modificada para poder atender espectáculos y que, bueno, el mantener esta raza modificada pues no es tan sencillo y bueno, por eso es que justifican de algún modo estos eventos, ¿no? De corridas de toros y demás, argumentando que esta es una raza, un animal creado para estos fines. ¿Qué de cierto hay en todo esto? Pues mira, argumentos van y argumentos vienen cuando hablamos de tauromaquia. Uh-huh. Sin duda un tema polémico, un tema controversial. Fue una raza que además, modificada o no, pues fue traída del extranjero, española, y empezaron a reproducir ejemplares de sangre española. Y bueno, si su crianza es complicada, pues aparentemente dicen que es complicada porque son animales que no pueden tener mucho manejo para que no desarrollen sentido y entonces puedan mantener su bravura y todo esto que se maneja pues alrededor de la tauromaquia. Por supuesto, hay personas que están de acuerdo con esto, hay personas que no estamos de acuerdo. A mí no me gusta la tauromaquia porque sí me parece que tiene muchísimo de cruel, mucho de este tipo de situaciones en contra de respetar la forma de vida y bueno, la argumentación pues de personas que justificarán o tratarán de justificar el porqué de la tauromaquia, pues también habrá argumentación de aquellos sectores que están en contra también de la tauromaquia. Sin duda un tema por supuesto Claro. pues controversial, polémico, Bastante. y que tiene muchas aristas en lo social, en lo político, en lo económico, en lo emocional, lo moral. Es decir, es un tema difícil en ese sentido. Claro. Pero yo no diría que haya sido un gran error de la cuestión pues genética. Uh-huh. No fue creado ex profeso a esto. O sea, son razas que ya existían en la España y que fueron siendo reproducidas y de ahí sometidas a criterios de selección de cada vez más, ir obteniendo ejemplares que tuvieran una bravura y una, ¿cómo podríamos? Trapío más claro, que son los que usan para la lidia, le dicen a algunos. Entonces, pero, reitero, definitivamente hay controversia y reitero, a mí, en lo personal, me parece que va más allá que hablar de una simple tradición o una cuestión artística, Claro. pues el ver el sufrimiento de un animal, ¿no? Oye, doctor, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad es que nos has ilustrado muchísimo. Espero que la gente conozca más al respecto. Y obviamente vamos a contar más contigo. Vamos a tener algunas participaciones. Igual vamos a invitar a algunos programas especiales. La idea es concientizar a la gente sobre el tema de las especialidades médico-veterinarias, poder prevenir, ¿no? Poder sembrar en la gente el sentido de prevención. Así que, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro primer programa de La Voz del Veterinario. Al contrario, muchas gracias a ti, al equipo, por la invitación. Por supuesto, estaremos platicando al respecto de esto. Y yo creo que las profesiones veterinarias, las disciplinas de la medicina veterinaria, porque la profesión es una, es médico veterinario, dicen en Latinoamérica nada más se llama en algunos países médico veterinario, porque esa es la profesión, pero las disciplinas médicas sí son diversas, son variadas, pero yo creo que el mensaje es pues, que aprendamos a respetar cualquier forma de vida, a salvaguardar su salud, su bienestar,
y que podamos convivir todos en un ambiente saludable, humanos y animales. Claro que sí, doctor, pues. Este es un objetivo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, nosotros nos despedimos. Invitamos a toda la audiencia a que continúen porque viene Respecan y Ukulanda, donde vamos a hablar de un tema también bastante interesante, el Alzheimer en animales. Esto fue La Voz del Veterinario y nos escuchamos el próximo martes en punto de las 11 de la mañana. Hasta pronto. Nos vemos. El compromiso con el mundo animal y su bienestar regresan en la próxima emisión. Esto fue En la Voz del Veterinario.